Y aquí estamos conversando con el gobernador de la provincia de Río Negro, Alberto Beretilnec, muchos temas. Bueno, hablamos mucho de los números de la provincia, bastante interesante y además determinante. Es un tema determinante porque después viene la vida diaria, lo cotidiano, y ahí es donde, si no lo tenemos bien claro, vienen los problemas, porque, bueno, ya lo vivimos, ¿no? Pero, gobernador, el tema que hoy habla el país y a nivel internacional está teniendo un impacto que particularmente nos está golpeando más y angustiando más en esta zona, es el de Santiago Maldonado. Y tengo entendido que lo convocaron del Ministerio de Seguridad de la Nación a una reunión hoy con otros gobernadores. Sí, estuvimos hoy con el ministro Frigerio y la ministra Bullrich, con el gobernador de Neuquén, nosotros, y bueno, tenía que ir el vicegobernador de Chubut por la enfermedad de Mario Das Neves, pero no pudo llegar. Bueno, el gobierno nacional nos planteó lo que está diciendo públicamente, que ellos analizan todas las hipótesis, que no se atan a ninguna de las circunstancias que pudieran haber pasado y que ponen toda a su disposición a disposición del juez, de la justicia y del fiscal, de la fiscal. ¿Y qué querían con ustedes? Más que nada, no, la verdad que no sé qué querían, fue algo llamativo, pero de todos modos vamos a pensar bien que querían nuestra opinión de lo que estaba sucediendo, ¿no? Obviamente que lo que le planteamos es esto, ¿no? Que en democracia no puede haber desaparecido, no, bajo ningún punto de vista, y que el hecho que en todo el proceso esté sospechada una fuerza de seguridad del Estado lo hace más grave aún todavía, claro, ¿no? Porque está el Estado en el lugar, ¿no? Por lo tanto que de alguna manera había que tener una respuesta absolutamente clara para que toda la sociedad observe, vea y tenga absolutamente claro que el Estado no está detrás de esta desaparición. Me parece que es la finalidad. Ahora bien, nosotros no estamos, la provincia de Río Negro no participa en las búsquedas, no tenemos participación en absolutamente nada, con lo cual es poco también lo que podemos decir, lo que podemos aportar. Claro, lo único que podemos plantear es que queremos que Santiago Maldonado aparezca con vida y que aquellos que lo hayan tenido en cautiverio o no, como esté, que sean juzgados por la ley como corresponde, ¿no? Pero lo que me parece que no puede haber es ningún tipo de actitud dubitativa por parte de las personas que en este caso administran el Estado con respecto a este tema, porque las señales tienen que ser muy claras y concretas, ¿no? Ahora, aprovechó el Ministerio para hablar, ya que estaban estas tres provincias donde se ha manifestado una problemática, en principio, de reclamos legítimos de comunidades que están avaladas por la Constitución Nacional, el artículo 75, que viene de larga data, que cada provincia ha ido haciendo su reconocimiento, sin lugar a dudas, pero ¿les plantearon algo con respecto a los grupos radicalizados, al RAM y demás? Se plantea como una hipótesis de alteración de la vida cotidiana de la gente, ¿no? Pero también cada uno de nosotros dimos nuestra visión de lo que son los pueblos originarios. Y nosotros, más allá de lo que haya sucedido con el Jacob, con Neumeyer y con Lewis en el Bolson, en la provincia de Río Negro no ha habido episodios violentos. Bueno, pero estos han sido... Bueno, por eso digo, hablando de todo lo que son las comunidades de pueblo originario y mapuche, es decir, el vínculo del Estado rionegrino con todas las comunidades es un vínculo bueno. Digamos, obviamente que, como siempre, hay diferencias. Puede haber una mayor demanda por la educación en una comunidad o mayor demanda por temas muy puntuales de la comunidad, pero digamos, no ha habido una relación traumática entre las comunidades de pueblos originarios de la provincia con el Estado provincial. Por lo menos en nuestro gobierno no hemos tenido hechos graves. Sí hemos tenido esta situación del RAM, bueno, que de alguna manera continúa lo que está pasando en Chile hace mucho tiempo, ¿no? Y ahora, donde se pone en discusión la vigencia del Estado argentino. Exacto. Es decir, hay muy poco para hablar si la discusión es si el Estado existe o no existe. Claro. Y si la propiedad privada, como tal la concebimos hoy, a partir de nuestra Constitución y de nuestras leyes, ¿es tal o no es tal? Entonces, pues, ahí ya la discusión es muy dura, muy fuerte. Es decir, si viene un grupo de personas, como puede ser el RAM, y dice, no, todo esto de acá ya no es más propiedad de estas 50 familias, porque ahora es nuestro, porque mi abuelo o lo que sea, más allá de que sea justo, que no sea justo, sea verdad o no sea verdad,
obviamente que pone en crisis todo el sistema institucional. Y esto es sumamente delicado. Por eso que me parece que el Estado, ante un planteo de esta característica, no tiene otra opción que no ser, con la ley y con la Constitución, defender el orden institucional que tenemos hoy, ¿no? Es muy curioso porque hay un desconocimiento justamente a ese Estado establecido, al Estado de Derecho que tenemos con el que nos regimos, y se dice, nosotros no queremos saber nada con eso, y al mismo tiempo se argumenta el artículo 75 de la Constitución que les otorga derechos. Exactamente. Entonces hay una dualidad ahí que no es compatible. Pero porque aparte yo no creo que lo que plantea el RAM sea el sentir de todas las comunidades originarias. No, ni mínimamente. Porque en el caso de la provincia, que es lo que yo más conozco, Neuquén tiene otra realidad, porque el petróleo, el gas, complica mucho, y lo de Chubut es otra historia. En Río Negro, la convivencia pacífica entre las comunidades de pueblos originarios y el Estado viene desde hace muchos años. Nosotros hoy en la provincia tenemos 3 escuelas interculturales, donde se enseña, donde el propio Estado tiene castellano, español y tiene lengua mapuche, y donde los docentes son mapuche. Entonces, si el propio Estado en este aspecto avanza sobre esto en el sentido de respetar toda la historia, y esto se puede ir vía diálogo, vía herramientas de consenso llevando adelante, me parece que es muy, muy difícil de poder trabajar con estos grupos que ponen en discusión todo esto, ¿no? Y sobre todo con la violencia, porque... Claro, ese es el gran tema. ¿Qué significa quemar los 2 refugios? ¿Qué significa en términos prácticos? Es decir, es un acto propagandístico, sí, claro, de daño, porque de hecho esos refugios fueron hechos ahí por argentinos, inclusive hasta seguramente algún techista mapuche habrá habido en ese lugar, y se hizo para la recreación, inclusive para que el Estado tenga presencia en esos lugares. Digamos, es muy difícil de poder entender una actitud vandálica de esta característica, porque aparte no resuelve ninguno de los planteos que hacen ellos, ¿no? Bueno, ya que hablamos de ese tema y la seguridad tiene que ver entonces con la provincia, ¿se está trabajando en función de prevenir, accionar? ¿Se está trabajando haciendo inteligencia para que no nos siga ocurriendo? Ahora viene un juicio que usted sabe que se va a hacer en Bariloche y que es complicado, que es el de extradición de Facundo Llores Guala. Son cuestiones que hay que tener en cuenta, y ahí sí la seguridad tiene que ver con la provincia. Se está trabajando entre las 3 policías provinciales y con los organismos federales. Fundamentalmente lo que se decidió, que una reunión que se hizo acá en Bariloche, que se la mezcla con este tema, pero que no tiene nada que ver, es que todas aquellas causas que sucedan en Neuquén o en Chubut o en Río Negro y que tengan autoría intelectual del RAM, no sean causas de daño o de hurto, sino que sean giradas por las policías y por la justicia provincial a la justicia federal para que se enmarquen dentro de lo que son ya otra conducta, en este caso los hechos que está haciendo la RAM. Es decir, pues si usted tiene un incendio en un auto y puede ser un daño o una pérdida, pero si eso va atado a una reivindicación del RAM, ya cambia la carátula. Sí, puede encuadrar la ley antiterrorista, por ejemplo. Si usted tiene incendio en el refugio, puede ser un daño o un daño agravado, pero no figuran en una figura delictual importante. Entonces, lo que se acordó es, bueno, si estamos en presencia de organizaciones que mediante la violencia quieren violentar todo el organismo institucional argentino, bueno, la respuesta es una respuesta federal, porque no son delitos que puedan trabajar las justicias provinciales ni puedan trabajar las policías, ¿no? Al respecto, yo le voy a transmitir mi sensación de vulnerabilidad ante este Estado. Porque cuando la ministra Bullrich habla de que todas las fuerzas del Estado están al servicio de resolver el caso de Santiago Maldonado, yo me acuerdo que lo mismo dijo con el caso Lucas Muñoz. Y me parece que es emblemático en este sentido y que marca la vulnerabilidad que sentimos los ciudadanos. Cuando claramente todas las fuerzas federales, más la fuerza provincial, de seguridad y de investigación están trabajando en una causa, cuando están los jueces, cuando están los fiscales, cuando no hay más en el Estado Nacional para investigar
la desaparición de un policía que va a su trabajo, al cual se lo secuestra, se lo tiene el tiempo que quiere y se lo tira cuando quiere asesinado, como un mensaje, yo diría, además. Así es. La verdad es que decimos, bueno, pero ¿y entonces ¿qué queda para el resto? ¿Qué protección tenemos? ¿Qué queda para el resto? ¿Qué protección tenemos? Y con el caso Santiago Maldonado, vuelve a recrudecer. ¿Dónde están las garantías de las palabras que se dicen desde el Estado en este sentido? Si no nos pueden dar respuestas mínimas. En España acaba de haber un atentado muy grave y a las 5 horas estaban detenidos y muertos en tiroteos quienes lo habían cometido, y ya en los días posteriores había una investigación. Nosotros hace 23 años que estamos viendo quién puso la bomba en la embajada o en AMIA. Sí. Entonces, decimos, ¿qué clase de Estado tenemos con respecto al tema seguridad en la República Argentina, con lo que nos cuesta además? Tenemos un Estado que en los hechos menores, creo que en los últimos años, por lo menos en la provincia de Río Negro, se ha avanzado mucho, ¿no? Hay hechos difíciles y que no hemos podido resolver. El caso Muñoz para nosotros es un tema muy, muy difícil, muy duro, ¿no? No solo por la familia, ¿no? Porque uno ve el exigir justicia, la impotencia, la ausencia, y uno se pone en lugar de ellos y los entiende todo, sino precisamente por lo que decía usted, del hecho de haber sido un efectivo de la policía de la provincia de Río Negro. Porque el mensaje es muy contundente, muy duro, es decir, un efectivo con su uniforme, con su arma, secuestrado, llevado voluntariamente o por la fuerza, no lo sabemos, a plena luz del día. Que haya estado 25 días sin saber dónde está, secuestrado, retenido o por lo que haya sido, y después asesinado cuando quisieron, es todo un mensaje para el Estado. Y seguimos sin saberlo. Y seguimos sin saberlo. ¿Y qué pasa con eso? Porque por ahí es un vecino de estos amables que viven, o son varios, no lo sabemos, que viven entre nosotros. Tenemos el caso de Micaela, tenemos el caso de esta chiquita que fue, chiquita tiene 22 años, ¿no? De la semana pasada, que estuvo unas horas aparentemente secuestrada, raptada, habría que ver qué fines, ella está en un shock postraumático, se presume que sabe más de lo que cuenta, indispensable que cuente si sabe más, porque tenemos que buscar una punta, hay que ver si puede, si no está amenazada, si no está amenazada su familia, sus hijos. ¿Qué hay detrás de esto que está pasando en Bariloche, que es muy grave? Muy grave. Sí, yo no me animaría a decir qué es lo que está pasando, ¿no? Pero creo que hoy tuvimos un episodio de la tarde también. Hoy a las, creo que son 18 horas, en Nahuelhue, un auto, hay toda una investigación en marcha en este momento, levantó una joven, bueno, gracias a Dios la madre ve, se llama 911, se acciona rápidamente y los 3 sujetos están detenidos. Epa, todos mayor de edad, con armas 9 milímetros y 380, o sea, armamento complicado. ¿Y viven en la ciudad? Viven en la ciudad, sí. Una cosa de hace 2 horas, 3 horas. Vamos a ver si esto es un modo operante de esta gente, si tiene relación con casos anteriores, pero bueno, es un hecho de hoy a la tarde, también de este tipo con una gravedad importante, ¿no? Así que se está trabajando hoy los fiscales y la policía de hoy a la tarde. Usted sabe que como ustedes, como la policía, nosotros estando en la calle también, recibimos informaciones. Desde hace mucho tiempo se habla de redes de prostitución y drogas en la ciudad. Y alrededor de estos casos resonantes, porque se habló con Micaela, se habló con el tema de Lucas Muñoz, siempre estaba en los corrillos ese tipo de cuestiones, de escenarios posibles, ¿no? Evidentemente alguna situación hay de esta característica, ¿no? No se está dando en el resto de la provincia. Claro. No ha pasado en otros lugares. El caso de Lucas Muñoz es muy llamativo. Yo sigo con la postura que nosotros tuvimos desde el primer momento del gobierno de la provincia. Primero, considero que las autoridades policiales de Bariloche de ese momento no reaccionaron como reacciona la policía habitualmente. No hubo el protocolo de búsqueda, no hubo la alerta que para una circunstancia de esta característica da la policía de manera habitual.
Por otro lado, tenemos demostrado la adulteración del libro de guardias. ¿Por qué para la justicia no significó nada eso? Bueno, esto es lo que tiene que explicar, de esto tiene que explicar el fiscal y tiene que explicar la querella. Y el chip tampoco significó nada. Y el allanamiento ilegal. Clandestino. Y el comportamiento en 911 esa noche. Bueno, para la justicia eso no fue nada. Claro, pero por eso que digo, nos quedamos a mitad de camino. Y acá hay una diferencia entre lo que está pasando con Gendarmería y lo que pasó con la policía. Nosotros tuvimos en esas primeras horas, a través del trabajo del jefe Mario Altuna, de su jefe Daniel Jara en ese momento y del ministro Pérez Esteban, tuvimos inmediatamente alertas de que algo no había estado bien dentro de la policía. Y yo lo dije públicamente, ¿sí?, un día después que apareció el cuerpo de Lucas Muñoz. Y separamos a toda la plana policial de Bariloche. Comisaría 42, destacamento vial de tránsito de acá, jefe de la regional, separamos todo. Le planteamos todas nuestras hipótesis al fiscal. Voy a Buenos Aires y le pido a la ministra Bullrich que ponga fuerzas federales a investigar, porque yo consideraba que la policía tenía que estar a un costado. ¿Para qué? Para que se pueda trabajar bien. Y a partir de ahí la investigación queda en manos del fiscal y de la querella. Y de últimas, quien tiene que explicar hoy, un año después, por qué el hecho no se esclareció, es la querella y el fiscal. Bueno, usted sabe que renunció una parte de la querella. Una parte renunció. Bueno. Sí, que no sabemos por qué. ¿Alguna vez usted recibió algún llamado? No. Nunca recibió nada así dirigido, ningún tipo de extorsión, mecanismo de cambio. No, nada. Por debajo nada. No, por debajo ni de ninguna manera. Es muy curioso que una ciudad que tiene esta problemática, tiene 150.000 habitantes, que todos sabemos que hay mucha gente que consume porque forma parte de la problemática de vivir en la sociedad actual. Yo no recuerdo en los 30 años que tengo haciendo este trabajo aquí en San Carlos de Bariloche, ningún operativo de las fuerzas federales ni de nadie que capturara una cantidad importante de drogas que llegara a esta ciudad. Y uno supone que la droga llega de algún lado. Entonces, ¿qué está pasando en el trasfondo, en el submundo ese que está por detrás en la vida cotidiana? Sí, no tenemos el mismo éxito en Bariloche que el que tenemos en Viedma o el que tenemos en Roca o lo que hemos tenido en Chipolete. Nosotros en el año tenemos más de 500 kilos de droga secuestrados en toda la provincia por la policía de la provincia de Río Negro. Y sin embargo en Bariloche no hemos logrado hacer pie con esto. Y forma parte de las autocríticas como gobierno de la provincia. Y es la ciudad más problemática. Sí, de hecho, yo digo problemática por estos hechos que nos han pasado, ¿no? Son graves. Cuando miro los robos, hurtos y lo que está pasando, estamos bajando a alrededor de 10% por año, aunque parezca mentira, 10% por año. Pero estos hechos tan violentos, digamos, las 3 muertes de las 3 chicas el año pasado y el asesinato de Micaela sin esclarecer, con una mecánica parecida también, ¿no? Porque el otro día cuando desaparece esta chica, Cintia, uno se acuerda del caso de Micaela, ¿no? O el caso Muñoz. ¿Por qué? ¿Qué es el sentido de tener retenido a alguien un tiempo determinado? Y que después aparezca. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Porque uno ve las revanchas de lo que es droga, es directamente un asesinato. Lo que pasa en México, lo que pasa en el conurbano, nos ha pasado a nosotros, lamentablemente, en distintas ciudades. Es decir, cuando algo falla y se termina ahí. Pero ¿cuál es el sentido de la retención? ¿Cuál es el sentido de...? Bueno, y me parece que es el tema que tenemos que desentrañar de alguna manera. Antes de la nueva pausa, se lo tengo que preguntar porque me quedé impactado cuando sucedió. ¿Por qué se fue de la ciudad? ¿Por qué se fue ese día donde estábamos todos así, paralizados? Me equivoqué. Yo tuve, la verdad que he pasado momentos así tan difíciles como lo de Muñoz muchas veces. Yo fui secretario de gobierno en Chipoleti, fui intendente de Chipoleti. Y a nosotros, cuando yo era secretario de gobierno con el doctor Julio Arriaga, tuvimos la muerte de 9 mujeres. Sí. Primer triple crimen, segundo triple crimen, recuerdo. Ana Cerdán, todo eso. O sea, momentos en aquella época. Porque después hay un descontrol social importante y donde el femicidio en ese momento era algo absolutamente excepcional. Hoy, lamentablemente y desgraciadamente,
es como que, no, esperemos que nunca naturalizarlo, pero uno que ya en la sociedad está más instalado. Y pasé momentos muy difíciles en ese momento, cuando uno se queda sin explicación. Y uno no le puede decir nada a la familia ni a la sociedad porque no tiene qué decir. Y en el caso de Muñoz, lo que me pasa a mí es que no evalué correctamente ese día cuando estaba en Bariloche el hecho de irnos. Pero no me fui por un hecho puntual, porque nosotros habíamos hablado con los padres la semana anterior, estábamos en contacto diario con el hermano, es decir, el vínculo del gobierno era normal en ese momento, la policía se había puesto a disposición. Tuve un acto fallido mal cuando pensé que lo mejor que era, si la policía está bajo sospecha, que el gobierno no esté presente en el lugar para que no se malinterprete cualquier tipo de situación. Evidentemente, a la luz del tiempo, esto fue un error, y los barilochenses lo tomaron como que los dejé solos, ¿no? Esta es la realidad. Sí, esa es la lectura. Esta es la lectura. Todo lo contrario de lo que he hecho durante estos 6 años, porque si hay una ciudad que he privilegiado en mi visita y en mi trato ha sido Bariloche, en las visitas personales, institucionales, inclusive hasta el tema del volcán y todo eso. Pero son estos actos que uno a veces... ¿Cuánto influyen los microclimas? Porque después tengo para hablar de eso. No, porque esa fue una decisión que tomé junto con el ministro Pérez Esteban en ese momento que estábamos acá. Sí. Pero creo que tuve una cuestión subjetiva de pensar, de como había, y aparte había que pensar que la actitud en ese momento de la querella del doctor Schunder era muy crítica hacia nosotros. Sí. Y desde ese momento había todo un ataque hacia el gobierno por parte de la querella, donde prácticamente nos responsabilizaba toda la situación. Y yo sentí en ese momento que lo mejor que podía hacer es que la justicia pueda trabajar sin ningún tipo y la familia también, sin ningún tipo del Estado o del gobernador estando presente en el lugar. Y no, bueno, estuvo mal y bueno, no sé si esto algún día lo podremos recuperar, creo que solamente con la verdad, ¿no? Porque no, bueno, es muy importante que usted diga, me equivoqué, eso es muy importante, pero siempre me había quedado la duda, digo, algún día lo vamos a hablar, no. Porque no era lo que se esperaba por la conducta anterior que usted había tenido. Sí, y sobre todo porque se genera esto que usted plantea también, de cuando no hay respuestas, todas las opiniones tienen algo de validez. Claro. Y ese día, una de las preguntas fue, se lo tiraron al gobernador porque justo estaba en la ciudad. Y la verdad, yo no creo que haya sido el mensaje para mí, porque nunca recibí nada, es decir, ni un pedido. Después se dijo, no, querían que cambien a las nuevas autoridades de la policía, que la policía quería que se vaya al Tuno, que se vaya a Jara. Es decir, mire, si la policía quería cambiar a su jefe, su jefe lo hace de otra manera, no lo hace matando a un compañero de sus filas. Una noche sola, sin patrullero en toda la provincia, o un acuartelamiento, ¿sabe qué? Lo que significa para la sociedad. No de ideas. No, pero tengo una muy buena relación con la policía, pero digo, pues se plantearon muchas cosas, que el mensaje era para mí, que quería que cambiemos la autoridad de la policía. Sí, sí. La verdad, nunca existió absolutamente nada de eso, de ninguna cuestión de esta característica, ¿no? Por eso que uno reacciona con los elementos que tiene. Y yo lo que pensé ahí, que con lo que planteaba la querella, con todo este ambiente que había raro alrededor del gobierno, dije, lo mejor es que no estemos en el escenario de los hechos para que nadie piense que queremos ni tocar, ni manipular, ni modificar, ni incidir en nada que se le parezca, ¿no? Nos vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos vamos a tratar de agilizar un poquito de un ping-pong con el gobernador a partir de determinadas figuras de la política. Nos vamos a ir metiendo en temas. La verdad me van a quedar como 500 temas afuera, pero bueno, es importante profundizar también en algunos. Y bueno, hablamos de economía y hablamos de inseguridad, hablamos del caso de Maldonado, del caso de Lucas Muñoz. No se puede pasar todo por arriba, ¿no? Entonces es muy importante que profundicemos una vez que tenemos la oportunidad de conversar sobre estas cosas que son tan graves y tan importantes. Volvemos de la pausa, le prometo que va a hablar de Macri y Cristina, además.